Bueno, la presentación de hoy un poco intenta hacer algunas menciones a lo que es la maquinabilidad de aceros para herramientas, de aceros especiales. Y a las estrategias que como acería o que utilizan las acerías para mejorar la maquinabilidad de estos aceros, que como vamos a ver ahora en breve, por su naturaleza no son los aceros más fáciles de mecanizar. No es, creo yo, posible ni correcto hablar de la maquinabilidad de estos aceros sin antes mencionar los procesos de fabricación, porque los procesos de fabricación no solo que definen la microestructura de estos materiales, que en consecuencia definen a las propiedades, tanto mecánicas como tecnológicas, dentro de las cuales está la maquinabilidad, sino que la realidad es que estos aceros se fabrican por procesos que no son los que estamos acostumbrados cuando revisamos los procesos típicos de fabricación de acero. Bueno, en términos generales, a lo que me refiero es que la colada continua no es un proceso que se utilice para estos aceros. En realidad se utiliza una variante de la colada continua como un subproceso dentro de, ahora lo voy a mencionar. Pero lo que nosotros llamamos aceros convencionales, que en realidad para mí es un error llamarlos aceros convencionales, porque los aceros convencionales justamente los podemos atribuir o asociar con los aceros de colada continua. Nosotros llamamos aceros convencionales a los aceros de lingote con un alto contenido de procesos metalúrgicos secundarios. Eso para nosotros son los convencionales, o sea, para nosotros son los, por así decirlo, aceros de entrada, digamos. Y luego vienen todos los procesos de metalurgia secundaria especiales o los procesos de refusión o de polimetalurgia que ahora vamos a ver. Como todo eso es bastante poco frecuente en aceros normales, me parece que es necesario repasarlo antes de hablar de la maquinabilidad propiamente. Mi idea es compartir la presentación, así que van a haber algunas instancias donde hay bastante texto, no es que yo me vaya a poner ahora a leer todo el texto, pero me interesa que sirva después como referencia para los que quieran volver a leerla, así que van a encontrar algunas instancias de texto que servirán eventualmente si vuelven a repasar la presentación. Como le dije, vamos a repasar los distintos procesos de fabricación y después vamos a ver las estrategias que se utilizan para mejorar la maquinabilidad de estos aceros especiales. Y algunos conceptos básicos o generales, sabemos que la microestructura define las propiedades mecánicas del acero, también las propiedades tecnológicas, que la realidad es que las propiedades tecnológicas también dependen mucho de las propiedades mecánicas, así que es toda una vinculación. Normalmente las mismas cualidades que hacen beneficiosos a los aceros para herramienta en cuanto a sus propiedades mecánicas suelen ir en detrimento de la maquinabilidad. Ahora eso lo vamos a expandir. Y hay algunos aceros, son realmente pocos, pero hay unos aceros para herramienta que están pensados en función de la maquinabilidad. Son muy pocos, son un pequeño nicho, muy chiquito dentro de los aceros para herramienta, pero bueno, los vamos a mencionar también. Ahora paso al video, Dani, no sé si vos querés dejar de grabar o no, te doy un comentario antes. No. Okay. Bueno, el video dura 9 minutos, es un poco extenso, lo sé, pero en este video se ven partes de los procesos que normalmente no podríamos ver o mostrar. El componente comercial es relativamente bajo, espero que no se sientan ofendidos por esto, sé que es una presentación técnica, le acotamos a eso, pero bueno, es parte del video que un poco apuntan a ese lado, pero son realmente mínimos. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Se escucha el audio bien? Se escucha perfecto, Nicolás. El del video no. No se escucha el audio del video. No, tu audio sí, el del video
Apenitas, muy bajito se escucha. No creo que se lo pueda solucionar con esto, ¿eh? Dame un segundo si lo puedo solucionar. Si no, lo pasamos con video bajo y listo. Están los subtítulos, así que lo importante es eso. No sé si en la grabación de video, Daniel, vos tenés la posibilidad de compartir audio. Acá entre nosotros, Claudio, no tengo la menor Yo después idea. igual paso el link si quieren con el video para que lo puedan ver en YouTube. They play a key role in technical and economic progress. They are fascinating and a challenge to the innovational strength of their makers. We rise up to this challenge and provide the technicians with the materials that they need. Special Steels, the materials for innovation. As the worldwide leading specialist in sophisticated product solutions for all things steel, we make that competitive edge possible for our customers. Steel production has always enjoyed considerable tradition in Kapfenberg. As long ago as 1446, steel was manufactured and formed here. The true success story began, however, with the takeover of the steelworks by the brothers Böhler. Countless patents have been registered, and the numerous materials developed have since been sent around the world and have made Böhler into the company we are today, the most significant producer of special steels worldwide. Special steels are iron and steel alloys, characterized by their special properties and metallurgical purity. We carry approximately 250 brands in our standard program, which is divided into high-speed steels, tool steels, and special materials. The properties can be specifically controlled by the chemical composition, the method of production, or the type of treatment. Sorted and clean scrap metal and various alloys provide the basis. A particular feature of special steel is that it is up to 100% recyclable. Böhler melts special steels in 50-ton electric arc furnaces. In the various secondary metallurgy processes that follow, the metallurgical purity is continuously improved, and the 2B analysis is set. The liquid special steel is then cast into rolling and forging ingots, or via horizontal continuous casting, formed into electrode ingots for remelting. The highly diverse process routes in our special steel mill are also unsurpassed in the industry. Electroslag remelting is a Böhler invention. In this process, steel ingots, so-called remelting electrodes, are remelted in atmosphere. The PESR is a similar process, using pressure in a protective gas atmosphere. The vacuum arc furnace offers a further possibility for remelting. The special steel is remelted under vacuum with the highest degree of gas purity. The result, special steel with a high degree of metallurgical purity and the best mechanical properties. A readily distinguishable manufacturing method for highly stressed tool steels is offered by powder metallurgy. The liquid melt is atomized with nitrogen under high pressure. The fine powder obtained is then filled in capsules and compressed to an ingot in a hot isostatic press. Our special steel, available under the brand name of Microclean, is the answer to the most extreme wear strain. These ingots are now the basic raw material for further deformation. Forging on the forging press is the supreme discipline of hot forming. Ingots of up to 40 tons in weight are forged into large master ingots, or into bar steel of larger diameters, or open die forging pieces of the most diverse geometries. The forging line includes a new rotary forging machine. This is where bar steel, up to a maximum length of 15 meters, a diameter of up to 550 millimeters round, and a unit weight of 8 tons can be produced. The exactly defined preheating of the ingots is decisive for the subsequent steel quality. Rolling constitutes a different and quite economical forming process. In the ingot and blooming mill, ingots are rolled to bar steel of larger diameters, or to billets to be rolled in the multi-line rolling mill later. A finishing line in the most modern surface control facilities guarantees zero defect products.
These lines meet the highest environmental health and safety standards, as do all of the other production facilities at Buna. The water used for cooling flows in a closed loop. The resulting emissions, such as smoke and dust, are extracted and filtered. On the 5 rolling lines in the multi-line rolling mill, we produce round, flat, and square bar steel, as well as wire. Edge accuracy and excellent surface grades are the particular advantages of these products. It is a heat treatment exactly suited to the individual product that guarantees the defined and required use properties of our special steel. Even our surface finish offers shining possibilities. Round steel is peeled and polished, turned, or belt ground, depending on the field of application or customer requirements. Flat dimensions are offered as side edge milled on all sides, or ground. In our precision wire production plant, wire is rolled, peeled, drawn, ground, and polished. A further specialty is the flat roll, highly wear-resistant wire for bi-metal bandsaws, or the inductive hardened bars as a ready-to-use, economical primary material for drills or injector pins. Not one single product leaves our work without having passed the process-defined, stringent control center. Bar steel undergoes continuous testing for internal as well as surface defects. The results are meticulously recorded. Our customers the world over value the services offered by our machining shops. We saw or mill large tool steel blocks on precision bandsaws and milling machines. Our customers save on order weight and costly machining time in their own facilities. Finishing larger forging pieces in our mechanical workshops rounds out our product program. In our extensive special processes, turning and milling facilities, we produce components for turbine construction, for the oil and offshore industries, the aerospace industry, or for general purpose machinery construction. Where would we be without innovation? In order to remain fit for the future, you have to ask the right questions, sometimes even the unconventional ones. Our know-how helps us to find the right answers. Field-tested steels are continuously developed, and new materials to meet the demands of tomorrow are being tested in our laboratories today. Insight into the microstructure on a nanoscale gives us the information we need on the technical feasibility, presenting us again and again with undreamt-of possibilities. Products are made by people, and quality starts in our minds. Values such as trust, expertise, a sense of responsibility, and customer service are the basis of our actions. When dealing with business partners, we believe in fairness and sustainability. The quality of our products is defined, carefully reviewed, and electronically documented every step of the way, from melting to delivery through precise process operations. International certifications are confirmation of our culture of complete quality. We place tremendous value on resource-protecting and environmentally health and safety-friendly production, which is why we are proud to be the first steel company to run a certified EH&S management system. In order for this to remain so, we at Buna are prepared to give more. We keep fit in any situation, maintain a healthy and active way of life, and a passion for uncompromising quality that inspires us to peak performance. It is likewise our philosophy to train young people in a range of professions for the future in our own educational and training facilities, because the greatest capital we have here are ourselves, all the qualified and highly motivated staff members. That was how it was in the past, how it is today, and that is what shall become even more important tomorrow for us as the most reliable materials partner for the world's top performers. Bueno, eso fue un poco un resumen, un vistazo general de nuestra planta en Austria. No es la única planta de la que nos proveemos aceros acá. Nosotros traemos esencialmente aceros de Austria y de Suecia. En Suecia hay otra planta similar, un poco más orientada hacia lo que es la forja.
Y después, bueno, están las plantas de rieles, insumos para soldadura, chapas, bueno, o tubos sin costura, otro tipo de productos que no hacen los aceros Ferrari. Acá les resumo un poco las distintas rutas de fabricación. Esencialmente, como habrán visto en el video, tenemos 4 rutas principales de fabricación. Lo que nosotros llamamos aceros convencionales, que se funden. Espero que puedan ver mi cursor. Estoy acá iniciando por el horno eléctrico de 50 toneladas a la izquierda arriba. Sí, se ve, Nico. Los aceros convencionales se funden primero en un horno eléctrico de 50 toneladas, pasan por distintos procesos de metalurgia secundaria, especialmente los procesos de descarburación con argón y oxígeno, que se utiliza para la mayoría de nuestros productos. Y después todos nuestros aceros son fundidos en lingote y después siguen la ruta de fabricación que corresponda según el formato del producto, ¿no? Forja, laminación, etc. También es posible iniciar el proceso o acotar un poco todo este proceso de metalurgia secundaria en un horno vacío, que es un poco más chico y eso sirve para calidades más chicas y para tandas más chicas de material. O es posible para materiales de muy alta pureza, especialmente aplicación aeroespacial, realizar directamente el colado de los lingotes en vacío. Hay un tipo de máquina con lingoteras donde se procesan lingotes, digamos, no de 50 toneladas, por un tamaño razonable, y la fundición misma se realiza en vacío. Y normalmente esos aceros para industria aeroespacial después se vuelven a refundir también en vacío. O sea que son los aceros que quizás los conocen como aceros beam bar. Después está la línea de colada continua, que seguramente lo escucharon, es una colada continua horizontal, pero no se utiliza como para hacer, digamos, productos finales o productos que después van a la línea de formación plástica, sino que se utilizan como materia prima para los procesos de refusión. Los procesos de refusión, ahora los menciono brevemente, el material se introduce en forma de lingote, se lo llama electrodo porque el proceso de refusión es similar a lo que sucede con un electrodo, que se va fundiendo desde un extremo hacia el otro. Entonces, para fabricar esos electrodos se parte de una colada continua y después se introduce en alguno de los procesos de refusión, bajo electroescoria en atmósfera de nitrógeno, normalmente, o vacío. Y después, por supuesto, la ruta de formación plástica convencional. Y la última ruta de fabricación son los aceros polimetalúrgicos, donde ya no partimos de una colada, sino partimos de una pulverización de material, una pulverización de nitrógeno. Todas las partículas pulverizadas se recolectan, se ponen en un recipiente que se suelda y ese recipiente pasa por un proceso de prensado isostático en caliente para compactarlo. Ahí esa es nuestra materia prima, ese es nuestro lingote, vamos a llamarlo, un lingote que se fabricó en base a polvo. Y después ese lingote de vuelta sigue la ruta de fabricación por formación plástica que corresponda según el formato que uno quiere obtener, una chapa, una barra laminada, forjada, lo que sea. Y por último está nuestra línea de polvos metalizado para impresión 3D, en donde se utiliza una tecnología similar para fabricar polvo, pero después se comercializa el polvo o se comercializan las piezas impresas en 3D. ¿Sí? Esto se los dejo para que lo vean. Esto es un poco filtrados los esquemas de fabricación. Este es el esquema de fabricación para lo que nosotros llamamos aceros convencionales, con todos los procesos de metalurgia secundaria, descarburación, horno cuchara, también, bueno, otros procesos de descarburación, de desgasificación también. Este es el proceso de refusión bajo electroescoria o al vacío, en donde esencialmente partimos de la colada horizontal. Estas son las calidades que nosotros vendemos, a los nombres que adquieren los materiales cuando son refundidos, y la ruta de aceros polimetalúrgicos. Esto más o menos está separado para los que lo quieran repasar.
Lo mismo esto, acá hablamos un poco de los procesos de formación plástica. Muchas veces me preguntan, o sea, es sabido que los procesos de formación plástica permiten homogeneizar el material. Las estructuras de colada en lingotes se caracterizan por tener mucha macrosegregación en el centro, mucha heterogeneidad en lo que es el tamaño de grano, y eso es sabido que por los procesos de forja primaria, esa segregación se reduce, el tamaño de grano es homogéneo, eso se llama romper la estructura de colada, seguramente muchos lo habrán escuchado. La realidad es que es cierto, pero es cierto hasta cierto punto, o sea, hay cierta limitación en qué tanto se puede homogeneizar el acero durante los procesos de formación plástica primarios, especialmente cuando hablamos de aceros que son muy aleados, como la mayoría de los aceros para herramientas. Cuanto más aleado es el acero, cuanto más contenido de carbono tiene, más es la macrosegregación, más es la formación de carburos primarios, y esa estructura no es tan fácil de homogeneizar por deformación plástica. Incluso si la deformación plástica fuese muy, muy grande, empezaríamos a tener el problema de orientación preferencial de segunda fase, lo cual resulta en anisotropía. Entonces, es por eso que surgen los procesos de refusión que permiten realmente tener una estructura muchísimo más homogénea. Acá a continuación les voy a dejar algunas imágenes de los procesos de formación plástica. Esta es una de las forjas libres, hay varias. Esto tiene que ver con nuestra unidad de negocios de polvos para impresión 3D y piezas impresas en 3D. Y bueno, acá tienen los distintos equipos que fuimos viendo en el video. No me voy a detener en cada uno de esos, pero me parece bueno que lo tengan para referencia. Acá pueden ver los hornos de refusión, ¿sí? Los hornos de prensado isostático en caliente para aceros polimetalúrgicos, más prensa de forja libre, la prensa rotativa. Esto todo tiene que ver con la planta de Vela en Austria, digamos, para no saturar tampoco puse fotos de otras plantas, pero son todas en ese sentido similar. Esta es una prensa rápida que permite, el grueso del equipo está abajo del piso, no se ve, pero esta forja permite realizar operaciones de conformado en caliente muy rápido sin necesidad de interrumpir el proceso yendo y yendo al horno tantas veces. Bueno, líneas de laminación y una breve mención sobre prensas de tornillo, porque sé que hemos hecho, mi paso por INTI con Daniel y Germán, hemos hecho trabajo sobre prensas de tornillos. Esta foto que ven acá de Hassan Clever, que es una empresa que ya no está, es una de las prensas de tornillo más grandes del mundo. Hay dos, esta que es la más grande y una que es apenas más chica. En este caso el diámetro del tornillo de esta prensa es de 1,30 m, un poco más, 1.330 milímetros de diámetro el tornillo. El tornillo pesa 83 toneladas. Acá esto lo voy a cambiar, esto está invertido, el 83 debería ir acá en 75 y el 75. Y la capacidad de esta prensa es de 36.200 toneladas. Es una prensa particularmente grande y se suele utilizar para piezas de relativamente poco espesor, generalmente forja de titanio para la industria aeroespacial o armamentística. Este es un video o una foto de la fabricación del tornillo más chico. Bueno, esto es un poco los resúmenes de las características de los procesos de fabricación. Esto es un gráfico de lo que es el factor de fractotenacidad en función de los procesos de fabricación. No hacen falta entrar en detalle, es muy fácil hacer la analogía entre lo que es la fractotenacidad y la pureza metalúrgica, o sea que podemos tomar el eje vertical como la pureza metalúrgica de los aceros, su limpieza a nivel metalúrgico. Y lo que pueden ver es que los aceros, a pesar de utilizar procesos de metalurgia secundaria en horno eléctrico, después del horno eléctrico, el nivel de pureza metalúrgica que se adquiere en esos aceros es, por lo menos, o sea, es excelente comparado con los aceros comunes, de colada continua más, pero es no tan bueno si lo comparamos con los otros procesos, especialmente los procesos de refusión. Entonces tomen este eje vertical como
como un índice de pureza metalúrgica, y podemos ver que los aceros que nosotros llamamos convencionales tienen un nivel de impurezas mucho más alto que los aceros refundidos bajo microescoria, eso se llama ESR, de Electroslag Remelting, o los PSR, que es el mismo proceso de fusión bajo microescoria, pero en una atmósfera presurizada de nitrógeno, que también permite incorporar nitrógeno en los aceros, muy útil para aceros inoxidables. Los procesos polimetalúrgicos también son mucho más limpios comparativamente, y sin duda el proceso más limpio es el proceso de refusión al vacío, que es esencialmente el mismo tipo de tecnología que se utiliza para fabricación de aleaciones de titanio. Acá pueden ver, estos son tres aceros relativamente similares, o los más similares que podemos encontrar, y pueden ver a nivel de estructura de granos la diferencia entre un acero convencional, llamado convencional para nosotros, un acero de lingote, contra un acero refundido bajo microescoria o un acero polimetalúrgico. Las diferencias a nivel de microestructura y especialmente de segregación son enormes, al punto de que los aceros polimetalúrgicos muchas veces permiten fabricar aleaciones con contenidos de carbono y de aleantes tan altos que serían muy difíciles de fabricar por métodos convencionales, por la reducción de la trabajabilidad en caliente producto de la segregación y la formación de carbono. Acá tenemos algunos ejemplos también de lo que es un pequeño lingote experimental, pero por lo menos para que se vea la macro de fusión convencional y refundido bajo la microescoria en la atmósfera de nitrógeno. La pregunta es, bueno, ¿por qué, ¿a qué apuntan todos estos procesos que hablamos cuando hablamos de refinar la estructura? Eso tiene que ver justamente con lo que hablé de la segregación, con lo que hablé del tamaño de grano y especialmente con la distribución de carburos primarios, y ahora que hablamos de aceros para trabajo en frío, aceros rápidos. Cuando analizamos lo que son los mecanismos de desgaste, y que obviamente tiene mucho que ver con lo que es el desgaste y obviamente la maquinabilidad, vemos que la resistencia a la abrasión, que uno asocia normalmente con la dureza, en realidad la dureza poco hace para lo que es la resistencia al desgaste. En realidad es la única herramienta que tenemos cuando estamos hablando de aceros que no tienen estructura de carburos primarios, pero la verdadera resistencia al desgaste se da cuando tenemos carburos primarios, que son los que realmente, acá lo pueden ver en la foto de la izquierda, son los que verdaderamente resisten a la abrasión. Eso es una gran ventaja cuando queremos, no sé, fabricar por ejemplo una cuchilla, pero es una desventaja cuando la queremos mecanizar. Por suerte estos aceros se mecanizan en blando, con lo cual en blando, digamos, estos carburos no tienen una matriz que los sostenga en posición rígida, porque justamente la matriz es blanda, de fuego reducido. Entonces el mecanizado de estos aceros no es tan difícil, pero siempre que nos encontremos con carburos primarios a la hora de mecanizar, especialmente si tenemos grandes clústeres de carburos, vamos a tener problemas. Por eso ahora vamos a ver más adelante que todos estos procesos de refinación, especialmente en ese tipo de aceros estructurados con carburos primarios, la refinación favorece la maquinabilidad. Ahora después lo veremos. Y acá tenemos un par de comparaciones más entre las distintas microestructuras. Esta es la más clara, así que lo que está en el centro son aceros típicos de 12 cromo, como AICD3 o AICD2, en este caso es un AICD2, el de 3 tiene todavía una estructura más grande de carburos. Si se fijan, hay clústeres de carburos que llegan a tener 100 micrones de largo. 100 micrones, estamos ya en el límite de lo que uno puede ver a simple vista, o sea, estamos hablando de estructura de carburos muy grandes. Si uno se encuentra con estos carburos, especialmente en el centro de piezas grandes o de bloques grandes, va a haber mucho más aglomeración de estos carburos. Eso genera vibraciones, desgaste de las herramientas, posibles roturas, etc. Los aceros refundidos a contenidos similares de carburos a nivel volumétrico van a ver que la estructura es mucho más refinada, o sea, son carburos mucho más chicos, mucho más homogéneamente dispersos, sin ni hablar si hablamos de aceros polimetalúrgicos, que si se fijan ya incluso cambió la escala, vamos, para poder resolver los carburos. Fíjense que estos aceros tienen porcentajes de carburos que pueden llegar o pueden superar incluso el 20%. Acá tenemos un ejemplo con un 17% de carburos. Estamos hablando de que casi un quinto del volumen del acero son carburos así cerámicos dispersos. Esos cerámicos, especialmente en los aceros polimetalúrgicos, que se suelen usar
aliantes como tungsteno, vanadio, molibdeno, no tanto niobio, que también forma carburos duros, pero no se utilizan los polimetalúrgicos, se utilizan algunos aceros refundidos. Esos carburos, o sea, ese 20% del volumen del material está formado por partículas que son incluso más duras que los insertos de metal duro con los que mecanizamos. Entonces es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la maquinabilidad. Y lo importante de todos estos procesos de fabricación es que permiten generar propiedades que no serían obtenibles por los procesos inferiores. Es decir, si nosotros analizamos la gama de los aceros convencionales, vemos que podemos elegir un acero con mucha resistencia al desgaste y baja tenacidad, o un acero con mucha tenacidad y baja resistencia al desgaste, pero no podemos subir ambas propiedades al mismo tiempo a menos que cambiemos de proceso de fabricación. Cuando cambiamos el proceso de fabricación y pasamos de acero convencional a un acero refundido bajo electroescoria, podemos mejorar al mismo tiempo la resistencia al desgaste y la tenacidad, y lo mismo sucede con los aceros polimetalúrgicos. Nos habilitan una combinación de propiedades mecánicas, de relación entre resistencia al desgaste y tenacidad, que no es posible con aceros convencionales. Y ahora sí, pasando a la maquinabilidad, algunos comentarios interesantes. Normalmente la maquinabilidad se define como la capacidad de mecanizar algo con bajo costo, es decir, en cuanto a energía o en cuanto a que es rápido, con bajo desgaste herramental y obteniendo una buena terminación superficial. La realidad es que muchos de estos factores no siempre van de la mano. Es posible, por ejemplo, mecanizar más rápido sacrificando el desgaste del herramental, o es posible en algunos aceros mecanizar más rápido teniendo una terminación superficial que no es tan buena como en otro tipo de aceros. Es decir, estos factores no siempre van de la mano. Acá les dejo un ejemplo, ahora lo voy a pasar por cuestión de tiempo, pero en lo que respecta a la pulibilidad de los aceros, es frecuente necesitar aceros lo más limpio posible, es decir, con el menor contenido de inclusiones posibles, y las inclusiones sabemos que facilitan el mecanizado. O sea, ahí tenemos un ejemplo en donde para una buena terminación el acero tiene que ser un poco más difícil de mecanizar. Entonces no siempre estos tres factores van de la mano, más allá de que la maquinabilidad se define de esta forma, la realidad es que hay una competencia entre estos factores. ¿Sí? Otro ejemplo interesante de competencia entre factores de maquinabilidad lo pueden ver en uno de los trabajos que dejé citados más adelante, en donde se puede asociar a veces los esfuerzos que se generan en el mecanizado con la tenacidad del material, pero eso no necesariamente se traduce en desgaste de herramienta. En este ejemplo concreto se trabajó sobre aceros H13 refundidos bajo electroescoria, algunos maltratados térmicamente a propósito para reducir la tenacidad, y se vio que había una relación entre la tenacidad y los esfuerzos de mecanizado. El problema era que esos esfuerzos mecanizados después no se traducían en el desgaste de la herramienta. Es decir, esa reducción de la tenacidad que trajo de la mano una reducción en los esfuerzos mecanizados, no trajo de la mano una reducción en el desgaste de las herramientas. Así que eso también es importante mencionar, que para analizar correctamente la maquinabilidad hay muchos factores a nivel de temperatura, a nivel de adherencia, el material con la herramienta, etcétera, pero normalmente se reduce en la medición de esfuerzos mecanizados y de desgaste de herramienta, pero es necesario hacer los dos, no basta con hacer uno solo. Acá está el ejemplo del trabajo que les mencionaba, si después lo quieren ver en detalle. Entonces, esencialmente podemos analizar qué propiedades buscamos en un acero que tiene buena maquinabilidad. Buscamos baja dureza, aun si trabajamos en blando, eso va a depender de la condición de suministro del acero y los tratamientos térmicos que se han hecho en usina. Buscamos baja resistencia a la compresión, buscamos baja tenacidad y ductilidad, buscamos alto coeficiente de conductividad térmica, que va en contra de los aleantes, porque en esencia los aleantes reducen la conductividad térmica, especialmente el cromo.
Buscamos alto contenido de impurezas, porque las impurezas muchas veces facilitan el mecanizado. Y buscamos bajo contenido de carburos primarios, por lo que mencionamos antes. Es decir, buscamos todas las cosas que los aceros para herramientas no quieren tener. En consecuencia, podemos decir, digamos, hay excepciones a esto, pero podemos decir que los aceros especiales de alta calidad son por definición más difíciles de mecanizar. Porque todas las aptitudes que le pedimos a esos aceros para herramienta van en detrimento de la maquinabilidad. Le pedimos alta dureza, le pedimos que tengan, si es aceros rápidos o para trabajo en frío, le pedimos que tengan alto contenido de carburos. Entonces, bueno, tenemos que aceptar que la maquinabilidad de estos aceros no es lo buena que querríamos que sea, o por lo menos si la comparamos con aceros comunes como 1020. ¿Sí? Entonces pasemos un poco a los distintos factores que hacen a la maquinabilidad y cómo se relacionan con la fabricación de aceros. Una parte importante, o por lo menos a nivel industrial, lo más reconocido y usado como mecanismo para aumentar la maquinabilidad en los aceros son las inclusiones no metálicas. Como les dije antes, todos los procesos avanzados de metalurgia para fabricación de aceros especiales buscan reducir las inclusiones no metálicas, no agregar. No obstante, vamos a ver que hay algunos, como les dije antes, algunos nichos específicos donde se utilizan aceros resulfurados, ¿no? Pero en términos generales no las queremos porque bajan la tenacidad, bajan la ductilidad, la resistencia a la fatiga, la pulibilidad y en general las propiedades. De lo que son inclusiones no metálicas, esencialmente el estudio se concentra en los óxidos y los sulfuros, en particular el sulfuro de manganeso. Los óxidos en una primera instancia no favorecen a la maquinabilidad, la perjudican, pero después de los procesos de tratamiento de inclusiones o de control del tamaño de inclusiones, cambia la deformabilidad de los óxidos y pueden convertirse en aliados, vamos a decir, de la maquinabilidad. Eso depende del procesamiento que tengas que hacer. Los sulfuros de manganeso, en términos generales, en cualquiera de sus formatos, favorecen la maquinabilidad por un proceso tanto de lubricación como de concentración de tensiones que dejan los vacíos cuando salen las inclusiones que favorecen la formación de viruta o la rotura de la viruta. En términos generales, las inclusiones de sulfuro manganeso ayudan a la maquinabilidad a velocidades bajas o medias de mecanizado cuando las temperaturas son moderadas, y para velocidades muy altas de mecanizado con altas temperaturas ya los óxidos pasan a formar o pasan a tener un efecto más relevante. ¿Sí? En lo que son aceros para herramientas hay muy pocas aplicaciones de aceros resulfurados, dado los efectos nocivos que tienen, como les mencioné. Pero en la familia de los aceros pretemplados, hay ciertos aceros que se proveen en estado ya pretemplado por diversas razones. Y para aplicaciones de bajo rendimiento, como portamoldes, como moldes de inyección de plástico de baja performance, en esos casos, que justamente son los casos donde se utilizan aceros pretemplados, en esos casos se pueden usar o hay algunos aceros resulfurados. Los aceros pretemplados permiten reducir los costos porque no hay que hacer un temple antes de la utilización, reduce los tiempos de fabricación, elimina los problemas asociados con la distorsión o la fisura durante el tratamiento térmico y permite trabajar en moldes grandes que si usáramos acero de temple necesitaríamos instalaciones de tratamiento térmico que pudieran manejar esos tamaños. Eso no siempre está disponible. Como contrapartida, las durezas de suministro no son muy altas porque evidentemente hay que mecanizarlos, entonces se proveen en durezas de 30 hasta 40 por C, que son durezas relativamente altas para mecanizado, pero son durezas relativamente bajas para la utilización, en especial si lo comparamos con otros aceros que se utilizan, o la mayoría de los aceros para herramientas que se utilizan normalmente arriba de los 50 RC. Depende, bueno, aceros para trabajo valiente no, pero aceros para trabajo frío se utilizan arriba de 56 RC.
Dentro de estos aceros pretemplados hay una familia de aceros resulfurados, que de vuelta se utilizan para portamoldes o moldes de inyección de bajo rendimiento o para tandas de fabricación muy cortas donde no se necesita ni electrograbado ni pulido, o sea que no son aptos para esas aplicaciones o para esos procesos. También tiene sus equivalentes en aceros inoxidables, es sencillamente portamoldes o moldes de baja calidad. Nosotros tenemos esas calidades que están ahí, BLRM 200 o Holdax, que es un P20 con azufre. Normalmente el P20 se trabaja con níquel, es el acero más utilizado para inyección de plásticos. Hay una variante del P20 con níquel que es P20 con azufre, no tiene níquel y tiene azufre. Y en aceros inoxidables hay distintas calidades, como WLRM 315, que es un acero, son casi todos aceros martensíticos, en el caso de los inoxidables, de relativamente bajo carbono, también para ayudar a la maquinabilidad, resulfurado. Acá tiene unas comparaciones entre una IC 420 pretemplado y un WLRM 315 que sería similar a un 420, pero bueno, más o menos conceptualmente similar, con un contenido bajo de carbono y resulfurado, y pueden ver la diferencia de costos y tiempos de mecanizado. En este caso se hizo un ensayo con la perforación 2500 agujeros, bueno, no importa eso, acá tienen los detalles del ensayo, pero pueden ver que la maquinabilidad es más o menos el doble, el tiempo mecanizado es la mitad. Otro factor importante es el contenido de carbono. Cuando trabajamos con aceros pretemplados, como les comenté, el acero más utilizado es el P20 con níquel en 30 Rockwell C, a veces se utilizan 40 Rockwell C, pero la mayoría de las acerías ofrecen calidades premium dentro de esa gama de productos, que también alcanzan los 40 Rockwell C, pero con una metalurgia distinta, con una composición química distinta, en donde se busca reducir el contenido de carbono. Eso permite mejorar la maquinabilidad, especialmente en bloques grandes donde, aún siendo aceros no muy aliados, encontraríamos cierto nivel de carburos en el centro. Acá tienen las distintas calidades, puse uno externo solamente para que ahora puedan ver una comparación, pero a las calidades en 30 Rockwell C, a los P20 en 30 Rockwell C se les suman los P20 más níquel en 40 Rockwell C, y después, como pueden ver acá, el Tulux 44, Hadman 40 o el Nimax, son aceros ya propietarios, de composición química patentada en general, que buscan obtener el mismo tipo de dureza y aptitudes, pero con contenido de carbono más bajo. De hecho, el Nimax reduce el contenido de carbono de 0,4 en un P20 a 0,10 y aún así permite obtener 40 Rockwell C con excelente, incluso con mejor tenacidad y con mucha mejor soldabilidad. Y acá tienen una comparación entre el Tulux 44, que ya es un acero de bajo carbono, el 40 Rockwell C, con el Nimax, que tiene la mitad, incluso carbono, y pueden ver ese efecto en la reducción de las fuerzas de mecanizado en el trabajo que les cito acá a la derecha. O sea que el porcentaje de carbono en aceros pretemplados permite crear una nueva gama de productos con mejor maquinabilidad que los productos convencionales, que en este caso es el P20 con 1.2738 para los que favorecen la norma. Acá hay un resumen de las calidades pretempladas en aceros de ingeniería no inoxidables, esencialmente 4140, 4340 o 300M, 4145. Aceros para herramientas, básicamente la línea de los P20 o los modificados como Nimax and Harmony, y algún acero para trabajo caliente, generalmente en barras chicas para sectores que también se trabajan pretemplados en 40 Rockwell C, y la línea de los inoxidables también pretemplados. Algunos pretemplados, como el M303, esto estoy hablando de los que no tienen azufre, antes habíamos todos los que tenían azufre, y la línea de los endurecibles por precipitación, que son también martensíticos endurecibles por precipitación, que se suelen suministrar en 30 Rockwell C con posibilidad de aumentar la dureza hasta 50. Otro efecto interesante de estudiar es el del tamaño de grano. La realidad es que
El efecto del tamaño de grano en la maquinabilidad genera cierto debate, no todos los autores encuentran los mismos resultados, pero en términos generales la mayoría estamos de acuerdo en que una reducción del tamaño de grano permite una terminación mejor y una mejor maquinabilidad, y un tamaño de grano muy grande muchas veces asociado con una mala terminación superficial. De eso, hay trabajos realizados justamente sobre aceros P20, que son aceros de vuelta pretemplados martensíticos, y se ve que el tamaño de los paquetes de la martensita, que en realidad es una consecuencia del tamaño de grano austenítico previo, se observa que la reducción de ese tamaño de grano tiene buena correlación con la mejora en la maquinabilidad, así que, como es de esperar, en estos aceros también reducir el tamaño de grano no solo mejora todas las otras propiedades que ya conocemos, como en particular la tenacidad, sino que también mejora la maquinabilidad, así que por suerte en eso estamos, como la fabricación de los aceros está en sintonía con su maquinabilidad. De vuelta acá abajo les dejo algunas referencias si quieren ver algún trabajo en particular. La mayoría de estos trabajos que cito son hechos en colaboración con alguna de nuestras usinas, la mayoría con UDEHOM en Suecia. Y acá tienen un poco el resumen del trabajo, no me voy a poner ahora a ver esto, pero supuse que a alguno le podía interesar. Esto que tiene a la izquierda, la correlación entre el tamaño de grano austenítico y el tamaño de empaquetamiento de las colonias martensitas, y lo que tiene a la derecha tiene que ver con la relación del tamaño de grano martensítico con las fuerzas mecanizadas, y van a ver que justamente se verifica lo que les estaba comentando. Pasando un poco, me quedan un par de casos, sé que estamos medio justos con el horario, considerando que arrancamos un poquito más tarde, puede ser que me extienda unos minutos, espero que no se enojen. Hablando de los aceros para trabajo caliente, es una particularidad dentro de este estudio. Si ustedes analizan las condiciones químicas, van a ver que son todas muy similares, todas derivan del H13 y H11, con ligeras modificaciones. Pero con el tiempo se fueron descubriendo algunas cosas que les voy a comentar. Los aceros para trabajo caliente necesitan priorizar sí o sí la tenacidad, por lo cual van a ver que no tienen carburos primarios. Se busca muy intencionalmente eliminar los carburos primarios, incluso a nivel de tratamiento térmico se generan carburos que no son primarios, pero son intergranulares, que también se buscan evitar. Entonces estos aceros tienen, de cierta manera, digamos, no quiero decir algo que no es técnicamente correcto, pero para que me entiendan, tienen casi todo el contenido de aliantes que pueden tener sin formar carburos primarios. Necesitan tener aliantes porque necesitan tener resistencia caliente y resistencia al revenido, y generar sí o sí endurecimiento secundario, con lo cual tienen contenidos altos de cromo y molibdeno, pero no pueden tener demasiado cromo o molibdeno ni demasiado carbono porque formarían carburos y su tenacidad se vería reducida y no podrían ser utilizados para lo que se usa. Entonces tienen esa limitación en la composición química, por eso van a ver que todos tienen una composición química similar. Sin embargo, hay dos cambios que se le han hecho, o tres cambios se le han hecho con el correr de los tiempos. En primer lugar, el contenido de silicio. Los H3 se arrastraban desde que fueron diseñados hace, calculo yo, unos 70 años, arrastraban un contenido de silicio alto, que eso venía de los aceros de construcción mecánica, donde el silicio se usa para aumentar un poco la resistencia al revenido. Eso conceptualmente es innecesario, o sea, aceros con 5% de cromo y entre 1 y 2% de molibdeno no necesitan ninguna ayuda para aumentar la resistencia al revenido, ni de hecho tienen endurecimiento secundario. Entonces, ese silicio quedó medio remanente. Después se vio que el silicio reduce muchísimo la tenacidad, con lo cual, eso lo pueden ver acá en el gráfico de arriba, con lo cual el silicio se fue sacando. Después, a nivel de impurezas,
es sabido, si podemos sacar las impurezas, inclusiones no metálicas, aumentamos la tenacidad, con lo cual la gran mayoría de estos aceros a nivel de alto rendimiento, de cualquiera de las acerías, son aceros refundidos bajo electroscoria, y en particular bajo electroscoria de la atmósfera presurizada. Y por último, se fue aumentando el nivel de molibdeno para darle más resistencia al caliente y más resistencia al choque térmico. Esas son las tres modificaciones que se fueron haciendo con el tiempo. Lamentablemente, lo que se vio también es que al hacerlos más limpios metalúrgicamente hablando con la refusión, aumentar la resistencia al caliente con el molibdeno, eso ya de por sí reduce la maquinabilidad. Pero aparte, la reducción del silicio reduce drásticamente la maquinabilidad, por tres efectos que ahora vamos a ver. Entonces acá tenemos un ejemplo típico en donde fabricar un acero de muchas mejores propiedades nos obliga a sacrificar la maquinabilidad. Hay tres efectos que tiene el silicio, tres posibles efectos que tiene el silicio. Uno es que la reducción del silicio aumenta la tenacidad, con lo cual aumentan los esfuerzos que el material soporta a la hora de mecanizar. Eso se verifica, de hecho les conté el ejemplo antes, donde se verificaba que eso se traduce en la maquinabilidad, pero no tiene correlación con el desgaste de las herramientas. Después, el silicio en la composición química estabiliza la capa de óxido que se forma en la interfase, y eso obviamente también afecta. En el primer caso se ve que no tiene tan buena correlación, si bien es digno de mencionarlo, pero la formación y estabilización de la capa de óxido, sí, reducir el contenido de silicio modifica el óxido y aumenta el nivel de adherencia del material a la herramienta, con lo cual aumenta el desgaste. Y lo más importante es que reducir el silicio aumenta la temperatura de auxinización, con lo cual el porcentaje de austenita, FCC, en la zona de interfaz mecanizado es mayor, entonces el coeficiente de endurecimiento es mayor y la maquinabilidad se vuelve más difícil. Por todo esto, los aceros de alto rendimiento o trabajo caliente son mucho más difíciles de mecanizar que los aceros de trabajo caliente convencionales. Acá les dejo todo el resumen, también ven que el efecto del silicio aplica a, por ejemplo, los aceros inoxidables, como el Stabax que tienen acá, eso después, si quieren, lo pueden ver. Un efecto que también es interesante mencionar es que el coeficiente de conductividad térmica de los aceros influye, y de hecho el QR90 es un acero refundido, con bajo silicio, pero también tiene bajo cromo, con lo cual el coeficiente de conductividad térmica aumenta bastante, y eso permite que su maquinabilidad se aproxime bastante a los aceros convencionales. Es decir, a pesar de tener poco silicio y de ser refundido, al aumentar el coeficiente de conductividad, logramos mejorar bastante la maquinabilidad también. Eso es uno de nuestros aceros, el QR90, que tiene esas ventajas también como otra de las estrategias posibles para mejorar la maquinabilidad. A nivel de los carburos primarios, y ya con esto voy redondeando porque nos estamos quedando sin tiempo, medio que lo fuimos mencionando, es muy malo para la maquinabilidad cuando en aceros convencionales nos encontramos con grandes grupos de carburos, especialmente los aceros más utilizados para trabajo en frío, como el AICD2, y ni hablar el D3, tienen, como les mostré en las metodologías, grupos de carburos muy grandes. Eso no es solo malo por el desgaste, sino que es malo porque al estar mal distribuidos, la herramienta a veces se encuentra con grupos de carburos, después no, eso genera vibración, genera ruptura de herramienta. En este caso, en estos aceros, los rápidos de trabajo en frío, la refinación de la estructura y de los carburos primarios sí mejora la maquinabilidad, a diferencia de los aceros para trabajo caliente, donde aumentar la calidad del acero nos perjudicaba. En estos aceros, reducir el tamaño de los carburos y mejorar su homogeneidad mejora muchísimo la maquinabilidad, y esa es otra de las ventajas. No solo tiene una ventaja de rendimiento de órdenes de magnitud, un polimetalúrgico comparado contra un acero convencional puede rendir 500 veces más, o sea, 500% más, 1000% más cuanto a vida útil, sino que son más fáciles de mecanizar en blando. Si se fijan acá, hay una
a la dureza de los carburos y pueden ver que los carburos primarios más utilizados en los aceros polimetalúrgicos, que son los de tipo NC, en particular de vanadio y tungsteno. Tungsteno también forman otro tipo de carburos, pero bueno, tienen unas durezas cercanas a los 2500 Vickers que son superiores a las durezas de los insertos de metal duro, que normalmente están en el orden de los 2000 o 2100, los de carburo tungsteno, en matriz de cobalto. Entonces pueden ver que efectivamente estos carburos son realmente muy duros y podrían ser difíciles de mecanizar. Y como para terminar, un efecto que no es menor, y esto sí depende mucho de la estrategia, más de tipo, no solo de fabricación, sino comercial, tiene que ver con el tamaño de los bloques primarios y los tratamientos térmicos en usina. Cuando uno trabaja con lingotes grandes para grandes matrices, indefectiblemente, si trabaja con aceros convencionales, va a encontrar segregación en el centro y carburos. Eso parece menor, pero una gran cantidad de problemas y reclamos o consultas que nosotros recibimos tiene que ver con eso. Cuando trabajan con bloques muy grandes, por ejemplo de P20, a veces se utilizan, por razones que yo no coincido, pero no importa, a veces se utilizan aceros para trabajo en frío, tipo ICD2, también en piezas muy grandes. Es normal encontrar en el centro estructuras de carburos aún más groseras. Ahí es de especial importancia trabajar con aceros de alta calidad, especialmente refundidos. Y algo que a veces se pasa por alto son los tratamientos térmicos en usina. Un tipo de tratamiento en usina es el de homogenización. Es un tratamiento muy largo donde el bloque o el lingote pasa mucho tiempo a alta temperatura tratando de homogenizarse químicamente. No todas las usinas le dedican, o sea, eso es mucho tiempo, mucha temperatura y evidentemente mucho costo del acero parado esperando en un horno que se homogenice por efecto de la difusión. Eso realmente no todas las acerías le prestan igual atención. De hecho, para el desarrollo o la modificación de unos aceros de trabajo caliente nuestro, se modificaron dos cosas esencialmente. Se invirtieron varios cientos de millones de dólares para modificar la prensa y todos los hornos de tratamiento térmico intermedio para que el material pudiera pasar más tiempo dentro del horno. O sea que es un factor que desde el punto de vista del usuario no se conoce, pero desde el punto de